Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo ligado al turismo. El turismo es una de nuestras fuentes más importantes de entrada de divisas si son extranjeros y de dinero, el movimiento de dinero que se da con toda esta oferta cultural que tenemos para el turismo interno también. En la República Dominicana se está haciendo mucho turismo interno, cada día más después de la pandemia se puso pues muy de moda esto de irse, en vez de inclusive irse a restaurantes en la capital o en los pueblos, pues las personas alquilaban un lugar, se iban, hacían turismo interno, los de los pueblos venían. Y hoy nos vamos a concentrar en Santo Domingo y específicamente en la ciudad colonial y vamos a hablar sobre la oferta cultural. La oferta cultural enfocada al turismo, a todos esos visitantes que nos llegan de muchos países y para el visitante de la República Dominicana, para el dominicano, ¿qué puede hacer en la ciudad colonial? Es increíble que muchas veces no conocemos ni siquiera la oferta, cuál es la oferta cultural y a veces conociéndola también no hemos ido a los lugares por falta de información, porque no entendemos bien qué es lo que se expone ahí y qué podemos, vamos a decir, consumir desde el punto de vista de la cultura. Para esto, pues, ¿quién mejor para guiarnos en este programa, en este recorrido por la ciudad colonial que Kim Sánchez? Kim es como un duende que sabe todo, que sabe no solamente los datos históricos, sino también estos relatos entre la fantasía y la realidad que tanto nos interesan y que resultan como un anzuelo para conocer la verdadera historia desde la época del descubrimiento. Kim, bienvenido. Gracias, Mónica. Buenos días y esperamos ilustrar a los amigos de tantas cosas que hay interesantes y a veces gratis. Sí, señor, a veces gratis. La familia, las personas en general buscan, bueno, pues qué hacer los fines de semana. Y si supieran que, como tú bien dices, hay personas que dicen, bueno, no voy aquí porque me va a costar mucho dinero, voy a gastar mucho, que incluso gratis podemos encontrar. Kim, vamos a organizarlo de dos maneras. De qué ofrecer para un turista que viene y que quiere conocer la historia de la región, vamos a decir, y la idiosincrasia dominicana y del dominicano. Y hablar un poco de cómo se cocinó todos estos lugares y cómo nuestra idiosincrasia juega un papel fundamental, porque para el turismo es importante trabajar esa marca país que la compone justamente de lo que estamos hechos nosotros como seres humanos. Fíjate, los turistas que vienen aquí casi siempre les venden sol y playa. Pero aparte de sol y playa, tenemos una ciudad que es la ciudad primada de América. En la ciudad primada de América existe una oferta cultural amplísima, que ellos se la encuentran prácticamente como de repente. Porque vamos a empezar por un punto. El turista llega un domingo y un domingo en la mañana baja al centro histórico y se encuentra con que en el Parque Colón está la escuelita de Camilo. Y la escuelita de Camilo es una sorpresa tremenda, porque debajo de un árbol están los practicantes de violín, los estudiantes de violín. En otro están los de guitarra acústica. Más allá, los de guitarra eléctrica. Por allá están la gente de las violas, de los violonchelos. Y así están los de los teclados, con los pianos. Y la gente se queda sorprendida de que a plena luz del día, a aire libre, allí estén enseñando música. Gente muy aplicada aprendiendo a tocar su guitarra y no falta, claro que no falta, la parte de la percusión. Sí. Hacia donde está el Museo de la Catedral, sí, ahí en el Parque Colón, ahí está la parte de la tambora, la tumbadora, etc. Para todos ellos es una tremenda sorpresa encontrarse con esa efervescencia musical. ¿Y esto qué es? Entonces la gente les explica. Pero la oferta musical de la ciudad no se para ahí, porque cualquier día, ya sea fin de semana o entre semana, el Centro Cultural de España te ofrece un concierto en el patio. Pero además del concierto, te ofrece allí la sala de exposiciones.
hay charlas y tienen una biblioteca interesantísima arriba, con muchos libros dominicanos que incluso son libros difíciles de conseguir, porque son libros que pertenecen a ediciones bastante antiguas y la única manera de encontrarse con ellos es en una biblioteca. Y generalmente son actividades gratuitas, todas estas que has Todas esas hablado. actividades son gratuitas. Y también hay que resaltar, Kim, eso de la escuelita de Camilo, que es algo, primero que no solamente es algo que se puede proyectar hacia el turismo, sino que son niños y adultos que están aprendiendo a tocar un instrumento. Y imagínese usted que usted vaya a otro país del mundo y encuentre esta diversidad de personas tomando clases, de instrumentos tocando. O sea que resulta un choque cultural interesantísimo. Sí, es toda una sorpresa para mucha gente y sobre todo cuando se encuentran con la parte de la percusión. Que ahí eso lo sorprende, la tambora sorprende a cualquiera. Sí. Y así como te digo que está el Centro Cultural de España, el Parque Colón, pero justo al lado está la catedral. Y si de repente entran a la catedral y se encuentran con que el coro de la catedral está actuando en una de las misas, eso es una sorpresa grande. ¿Qué tan frecuentemente actúa el coro, Kim? Depende. A veces son misas especiales, actúa el coro completo. Sí. Pero en las misas no especiales, en las misas normales, hay un coro que también es muy bueno. Es un pequeño coro. Pero el coro de la catedral tiene también ahora la camerata, que ofreció hace poco su debut en Santa Bárbara. Y de Santa Bárbara pasaron un viernes, al otro viernes siguiente se fueron a la iglesia de la Altagracia, con un programa increíble, excelente. No solamente de música sacra, sino también de música espiritual, música fantástico. Ligera. ¿Y quién dirige este coro? Ese coro, la camerata, no sé exactamente quién es, porque no es el mismo director del coro, pero fue mira, la voy impresionante, impresionante. Hicieron una versión de ese Spiritual Freedom, de pararle los pelos de punta a cualquiera. Wow. Y cantaron el himno de batalla de la República de Texas, eso que nosotros llamábamos los patrulleros del oeste. Wow, hicieron una versión muy interesante porque los varones se fueron a la parte de atrás, las damas quedaron en el altar, ahí en la parte del altar, y empezaron a cantar de atrás hacia adelante, y ellos vinieron marchando por el pasillo central, y los metales estaban arriba en el coro. Wow, fue excelente. Una eso puesta hay que en escena, verlo, y eso fue totalmente gratis. Pero no lo anunciaron. Sí, lo anunciaron y estaba lleno. ¿Tú sabes que ¿Dónde se anuncian esas cosas? Ahí está el detalle. El Centro Cultural de España está tratando de hacer unas publicaciones con la oferta cultural de la ciudad colonial. No sé si lo habrán publicitado. Ellos tienen una página donde ofrecen todas sus actividades, pero también hay otras páginas como Experiencia Zona Colonial, donde tú te enteras de prácticamente todo lo que está sucediendo en la ciudad colonial. Ah, sí, se llama Experiencia Zona Colonial. Exacto. Están también los Guardianes del Patrimonio, que es un grupo bien grande que también publica periódicamente las cosas que se están ofertando en Ciudad Colonial. Y tienes, por ejemplo, Quinta Dominica. Quinta Dominica tiene su página donde tú puedes accesar y ver todo lo que ofrecen durante un tiempo. Ahí hay, vamos a decir, puesta en circulación de libros. Hay exposiciones de pintura. Y hay un cafecito que fui el otro día, también muy agradable. Fantástico. Hay uno tomárselo en plena patio de Quinta Dominica, me encantó. Con un jugo de mango increíble, entre otras. Cervezas también, y café. Un sitio sumamente interesante. Pero además también ahí se hacen conciertos y las charlas. En fin. Que son todas gratuitas, y eso todo es importante. Gratuito. Uno llega a Quinta Dominica, por ejemplo, estás paseando en Ciudad Colonial a las 10 de la mañana, 11 de la mañana o 5 de la tarde, y te entras allí, te vas a ese patio maravilloso, te sientas en una de esas mesas y pides algo de tomar y se te pasa el tiempo. Ahora, Kim, tú sabes que el problema de Zona Colonial, y la gente siempre lo comenta, eso es lamentable, es el parqueo. El parqueo, que la gente no tiene dónde parquear. Y todo el mundo con que yo hablo dice, bueno, pero no te vayas en carro, vete en un Uber. Pero es que las personas, los dominicanos, todavía no estamos tan acostumbrados a esto. Para el visitante es fantástico. Yo tengo amigas
que todas pasan de los 60 y van de los 70 casi a los 80, y ellas usan Uber. Sí, y se juntan en un sitio y de ahí se van. Y mucha gente joven también se va en Sí. Uber por una razón. No tienes que preocuparte del carro, simplemente, y la ciudad colonial se camina a pie, es 1 kilómetro cuadrado. Pero si vamos a hablar de estacionamiento, imagínate que vas a Ágora. Ágora tiene estacionamiento, pero es un problema estacionarse en Ágora o en Sí, 360. fácilmente te toma media hora. Exactamente, Sí. entonces es el mismo problema que en la ciudad colonial. El problema del estacionamiento es general. Sí. Así que olvídese de eso y vaya. encuentre un sitio. Es un deporte encontrar lugar, pero lo encuentra. Sí, lo encuentras. Y Incluso luego, en la calle lo encuentras. y luego a caminar a pie, porque Sí. Eso es lo bueno. ese es el encanto de ciudad colonial. Mucha gente no conoce, por ejemplo, un lugar que es encantador. Se llama Mella Russo. Ay, Mella me Russo. encanta. Uf, tenía algo ahora en estos días y no fui, lo lamenté muchísimo. Tiene charlas, tiene conciertos. Señor, el que no haya ido a Casa Mella Russo se está perdiendo de algo súper importante, súper agradable. Un patio con un verdor, te transporta. Y una colección de pintura dominicana excelente. Porque de verdad El museo es una joya, pero solamente el patio, solamente por el patio vale la pena ir. Exactamente. Y los conciertos que se han presentado allí hasta ahora, de excelente calidad, de excelente calidad. Precisamente uno de los directores de ese sitio es Arnold, que dirige el grupo Pororó. Pororó es un grupo de música que no lo vamos a clasificar. Es esa música que los muchachos están haciendo ahora, que es como una especie de concón de todo lo que ha pasado musicalmente en la República Dominicana, y están creando algo nuevo que todavía no tiene nombre, pero que es excelente y sorprendente, música encantadora. Precisamente de ahí, de Casa Mella Russo, pasamos al Centro Cultural Banreservas, con una oferta dinámica, desde cine. Esos cineforum, exactamente, esa proyección de películas. Con los clásicos de la cinematografía mundial, y comentados, y es el cineforum, pero también hay charlas. Ahí se abra, por ejemplo, hace poco se hizo un ciclo de charlas sobre la historia del rock aquí en la República Dominicana, con una asistencia tremenda. Hay charlas de todo, hay puesta en circulación de libros, hay exposiciones interesantísimas, autóctonas, que tienen que ver con la dominicanidad. Y que casi siempre terminan con un brindis. Muy interesante, porque eso le añade un plus a cualquier actividad. Y no solamente lo que se brinda, sino la tertulia que se arma alrededor de un bocadillo, de una copa de vino. Exacto, porque esa casi sobremesa, sobre charla o sobre lo que sea, es interesantísima, porque ahí se intercambia, se habla. Y al lado, bueno, precisamente vamos a unir Casa Mella Russo con el Centro Cultural de Banreservas, porque ellos no tenían el aforo para presentar a Pororó. Y lo hicieron en la Capilla de los Remedios. Wow. Aquello fue increíble. Tengo un amigo que es abogado actualmente, pero durante muchos años fue el pianista de Johnny Ventura. Se llama Andrés Mejía. Andrés Mejía me dijo, mira, que en la ciudad colonial a ver si nos encontramos. Hacía tiempo que no nos veíamos. Y le dije, vamos a la Capilla de los Remedios. Y vio a Pororó y se sorprendió de la música excelente que hace ese grupo, del lleno total de la capilla y de la gente coreando todas sus canciones. O sea que ya están pegados. Sí, para que tú veas. Y él se sorprendió y dice, pero eso es excelente. Eso es algo que debe proyectarse. Aquí hay mucha música que debe proyectarse y que encuentra su nicho en la ciudad colonial. Por ejemplo, tú ves que eso se hace en el Centro Cultural de Banreservas, y ahí en la Capilla de los Remedios, donde se presentan pianistas, chelistas y ciertas, vamos a decir, ensamblajes de música clásica de tanto en tanto. Pero tú tienes el Centro Cultural Alemán, que queda casi al lado del de Banreservas, donde se hace un mercado de productos alemanes y dominicanos. ¿Y cuál es el horario del Centro Cultural usualmente Alemán? Es el mercadito cultural, se hace los sábados, de 9 de la mañana
Y sabrá tienen Dios qué hora de distintas la noche. cosas, puede ser comestibles, artesanía, ese tipo de cosas. Hay comestibles, hay artesanía dominicana, hay productos artesanales gastronómicos, de esos dulcitos y pequeñas delicatessens que no se encuentran por todos los sitios, pero también encuentra todos los productos que caracterizan a la gastronomía alemana, las salchichas, el pumpernickel. Todos los fines de semana, los domingos. No, es cada una vez al ellos mes lo promueven. que ellos lo promueven. Sí. Pero ahí también se hacen charlas y exposiciones. Y está permanentemente abierto el café que ellos tienen con cervezas alemanas. Pues tú sabes que yo no he ido a este mercadito, a este centro cultural alemán. Es interesante. Casi al lado de Banreservas, así que tenemos una cita allá para conocerlo. Y luego tenemos la Resistencia. Sí, en la excelente. Resistencia siempre tiene actividades. Siempre tiene actividades. Y por ejemplo, los jueves en la noche, en la Resistencia, hay un cineforum. Una película que puede ser latinoamericana, puede ser norteamericana, puede ser europea, pero una película interesante y puede ser dominicana también. Y luego del cineforum está Claudio Cohen con su guitarra y aquello es una gozada. ¡Qué maravilla! Hasta las 12 de la noche más o menos. ¿Y esto tiene un precio? No, también gratis. Eso es gratis. Lo que tiene un precio es que después si consumes algo, ¿verdad? Sí, después de la primera copa de vino, ya tú compras lo que sigue. O sea que también te dan una copa de vino gratis. Copa de vino gratis. Pero se pasan. Así vamos pasando por toda la ciudad colonial. Se me olvidaba el Museo Peña de Filló. Excelente. El Museo Peña de Filló ofrece de tanto en tanto exposiciones muy interesantes. La actual es increíble. ¿Cuál está ahora mismo? Un poquito más adelante está el Museo de la Porcelana. Sí, que también que yo hace es tiempo que no voy. un lugar que merece ser visitado, porque allí hay joyas de familias que las donaron y es una colección impresionante. Y tenemos, por ejemplo, la Logia Cuna de América, que a cada rato también hay una gran cantidad de actividades allí. O la academia, la Casa de las Academias, donde está la Academia de la Historia, que ofrecen unas charlas interesantísimas. En fin. Ahora, Kim, yo creo que lo más importante de esto es que haya una sola página que tenga todas las actividades. Y repito que yo creo que el Centro Cultural de España está trabajando en esto. No sé si ya la página estará lista, pero es muy importante. Porque es que son demasiadas actividades y nos las perdemos. Entonces, que exista una sola página y que tenga un nombre fácil también. Eso es bien importante. Que tenga un nombre fácil, que diga algo así como Ciudad Colonial, que no sea muy rebuscado. En el clúster la teníamos antes de la pandemia, pero después de la pandemia nos ha costado recuperar ciertas áreas de acción del clúster. Y realmente se llamaba la agenda cultural. Muy bien. Y era muy Caramba, pero eso hay que solicitada. retomarlo, porque el clúster es muy activo, tengo entendido. Pero que vamos, para ir reponiendo, lo primero y lo más importante era llenar todas las normas higiénicas. Y fue todo un trabajo que desplegó el clúster, uniéndose a Cristal. Cristal es una compañía internacional, una institución internacional que avala el manejo higiénico, inocuo de alimentos, bebidas, etcétera, etcétera. Y entonces llenar los requerimientos de eso fue un entrenamiento a muchos de los lugares de la ciudad colonial. O sea, el clúster tomó la iniciativa de afiliarnos, vamos a decir, a esta institución que se llama Cristal para el manejo de los alimentos. Y dar el sello de que ese local estaba avalado por eso. O sea, fíjense que la pandemia sirvió para esto, porque se hizo por la pandemia, pero es algo, así como viene cualquier virus, cualquier bacteria de la pandemia, viene otra cosa también. Exacto, es un entrenamiento muy especial. Entonces, Kimi, antes de seguir hablando sobre la ciudad colonial en general, háblame un poco del clúster, porque las personas no conocen bien, primero, cómo es que se articulan todos los clústeres en los distintos puntos del país y cómo trabajan, si tienen articulaciones entre sí y qué es lo que hace el clúster para que la gente los conozca. Un clúster, como lo dice la palabra, es prácticamente como un racimo. Vamos a poner un racimo de uvas. Todas las uvas de un racimo son distintas, pero están unidas a un mismo ramito y por lo tanto funcionan de la misma fuente de energía. Pero si actúan independientes,
son como la mano. Un dedo no sirve para muchas cosas, pero todos los dedos juntos forman un puño y son prácticamente inquebrantables y tienen la fuerza. Entonces, tú tienes a los taxistas, tú tienes a los restaurantes, tú tienes a los cocheros, tú tienes a las tiendas en general, no solamente tiendas para turistas, los turistas entran a todas las tiendas. Sí, sí. Un supermercado parece que no es de interés para el turista. Y es fundamental. Pero el turista sabe muy bien que allí puede conseguir el ron dominicano a un precio diferente y además compra muchísimas otras cosas que necesita. Entonces, todas esas cosas independientemente funcionan muy poco, pero si nos juntamos, todos funcionamos muy bien. Y hay fuerza para exigir, para pedir y sobre todo para iniciar proyectos, diríamos, acciones que nos convienen a todos. Entonces el clúster los aglutina. El clúster aglutina eso. Ahí están los aeropuertos, los puertos. Sí. Están cosas las que menos tú te imaginas, pero que sí tienen relación con el turismo. Es interesantísimo y veo que los clústeres funcionan bastante bien en el país. Y a nivel de cada zona, principalmente los polos turísticos tienen mucha participación de todos los negocios. Y sobre todo promover, proyectar su lugar. Se crearon Nosotros con proyectamos Infratur. la ciudad. Se iniciaron con Infratur, ¿verdad? Los clústeres se inician más bien que con Infratur. Después de Infratur, cuando AID decide ayudar y turismo, entonces ahí se inician los clústeres, el movimiento de los clústeres en todo el país. Tenemos clúster en Barahona, en Puerto Plata, hay un clúster de servicios médicos. Muy Qué importante. Bien, interesante, sí, porque ahora con el turismo médico también. Exactamente. Que en el país tiene bastante turismo médico. Pero los clústeres tienen esa labor de proyectar, sobre todo, de organizar el conglomerado para tener una mejor oferta, más firme, más acorde con los requerimientos internacionales y además de proyectar el país hacia afuera o el local o el lugar. Sí, nosotros tenemos que proyectar, por ejemplo, la ciudad colonial. Siempre decimos la ciudad primada de América. Ah, sí, pero ¿cuántos lo saben? Eso parece mentira, señores, pero hay mucha gente que no lo sabe. No. Uno como que no lo concibe. España se fue de aquí y se fue para Cuba y Puerto Rico. Y es increíble que Cuba y Puerto Rico los españoles la conocen bien. Sí. Santo Domingo, gracias a la música, nos hemos hecho más conocidos. Sí. Pero son muchos los españoles que no saben de nosotros. ¿Y por qué? ¿Cómo va a ser si esta es su primera colonia y fue su primera ciudad, y etcétera, etcétera? Bien. Falta de proyección de nosotros. ¿Cómo andan las cifras de turistas españoles? Andan muy bien. Sí, andan porque bien. Acuérdate que muchos de los hoteles que hay en Bávaro Son de españoles. Son de españoles y ellos hacen su promoción. Sí. Pero a nosotros nos falta mundialmente ser más conocidos por nuestras primacías y nuestros tesoros. Sí. Ese es un punto importante. Además, el turismo cultural está siendo muy explotado en todas partes del mundo y nosotros tenemos que explotar esa parte que es tan interesante. Vámonos a la pausa, Kim, y volvemos hablando de otros puntos en Ciudad Colonial. Amigos, hoy hablamos de la ciudad colonial, de toda esa oferta gastronómica, cultural. Bueno, es una oferta bastante interesante y los animamos a todos los que están viendo este programa de que se pongan unos jeans, unos tenis y se junten en una casa y que cojan un Uber o se vayan en un solo carro para que el parqueo sea más fácil. Bueno, parqueo hay. Detrás del Museo de las Atarazanas Reales, el Museo del Mar, hay un parqueo bastante grande. Al lado del Centro Cultural Banreservas hay otro parqueo y hay otro parqueo, pero este es más pequeño, ahí cerca de Casa de Teatro, ahí frente al Museo de la Familia Dominicana, pero este es un poquito más pequeño, pero es bueno que se vayan si en un solo carro o se vayan en un taxi.
todos juntos. Y como dice Kim Sánchez, no tienen que preocuparse de si el carro estaba caliente por el sol cuando llegaron a buscarlo y todo esto. Hay que ir usando estas modalidades que son más prácticas. Entonces, vamos a ver, ¿qué más podemos encontrar en esta ciudad colonial? No puedo dejar de mencionar el Museo del Mar, el Museo de las Atarazanas Reales, que tengo el privilegio de coordinar, de dirigir, que es una joya, señores. Tiene su aire acondicionado, solo cuesta 200 pesos la entrada, y ahí puede ir con su familia, con los niños, no hay que subir escaleras, no hay que bajar, como le digo, y es una oferta cultural muy interesante porque cuenta la historia desde el descubrimiento hasta el siglo XIX es una historia contada a través de las piezas de arqueología subacuática encontradas en el fondo del mar, porque barcos han naufragado. Y entonces a partir de estas piezas vamos contando la historia. Y bueno, tengo que hacer esa cuña de invitarlo porque la verdad es que es interesantísimo. Y es fascinante. Ese museo es fascinante. Y sobre todo muy importante por una razón. Cuando un barco cae al fondo del mar, se convierte en una cápsula preservadora. Sí. Y precisamente en ese museo hay objetos que desaparecieron porque por el uso que se hace de los materiales, sí, o porque eran materiales perecederos, sí, eso desapareció, pero allí se conservaron. Sí. Por ejemplo, el instrumental médico que ustedes tienen es instrumental médico que fue fundido porque ya se dejó de usar, y entonces ahí está ese instrumental médico maravillosamente conservado. Tú sabes que nos lo han dicho, Kim, fue un médico estadounidense que nos dijo, Dios mío, pero qué emoción ver esto, porque ya esto no existe. Exacto. Yo me encontré con el comandante del Sebastián Elcano, que se quedó, pero vamos a decir loco, mirando aquello que él solamente había visto en grabados, que nunca lo había visto personalmente, así el objeto físico. Entonces, ese museo es una maravilla. Pero ustedes también saben tenemos lo que es conocer a través de esas piezas, de un grabado de una pieza, dónde fue hecha, de una moneda, de esa historia, de cómo esto recorrió países distintos, que a través de estos grabados, por ejemplo, en los resellos de las monedas, los podemos conocer, o en los sellos que tenían las pesitas donde se pesaba el oro, y todo esto también porque es muy emotivo el museo, Kim. Saber que todo esto perteneció a un grupo de personas que emprendieron un viaje en aquella época, hablamos del siglo XVI, XVII, XVIII, con tantas esperanzas de muchos de iniciar una nueva vida, otros de unos negocios, y que fueron personas que no llegaron a su lugar. Exactamente. Pero también hay una parte muy interesante donde la gente puede tener un contacto con cómo era la vida de la marinería dentro de esos barcos, que uno se imagina que eran casi transatlánticos. No, eran, vamos a decir, cáscaras de nuez. Toda esa importante labor de mostrar esa vida, hay que ir a tocarla. Prácticamente en ese museo se tocan las cosas. Y hablando de tocar, también está el Museo del Larimar, que está ahí mismo al lado de la catedral, o el Museo del Ámbar, también. Que ellos hacen también muy buena labor, que también tiene como un cafecito. Exactamente. Y aparte de los museos, están los sitios donde usted puede comer o escuchar música. Casi Bajagua, que es un bar especializado en rock. Está La Espiral, donde se presentan todos esos grupos como Richie Oriach, Con Quemao, El Hombrecito. Todos esos grupos de música nueva están siempre por ese sistema de bares que hay en Ciudad Colonial. Sí, porque ahora los bares son insustituibles, tanto para el dominicano, el extranjero. Y no es ni siquiera, bueno, los bares y la picadera de la comida, no es ni siquiera por lo que se toma y lo que se beba, sino las tertulias que se forman alrededor de una mesa. Se forman unas tertulias. La tertulia es una institución que nunca hemos perdido. No. Y precisamente la idea te decía ahorita, del clúster, de proyectar la ciudad, de proyectarnos como un destino, es muy importante. Mira, ahora mismo, dentro de unos días, llegamos al 5 de agosto, y el 5 de agosto la ciudad cumple 525 años de fundada.
525 años. No hay en América Otra ninguna ciudad. otra ciudad que nos pueda discutir el título de primada de América. Pueden decir que tienen palacios más grandes, que allí estuvo fulano de tal o mengano de tal, pero aquí tuvimos a los Colón con únicos residentes, única residencia, y segundo, somos la ciudad más antigua de América. Somos la ciudad primada con todas las primacías habidas y por haber. Entonces, eso hay que celebrarlo en grande. Y precisamente el otro día te decía que el ICOMOS está celebrando eso en grande. El ayuntamiento tiene un programa que yo no voy a revelar aquí porque no lo conozco completo, pero el ayuntamiento tiene un programa de celebración de ese 525 aniversario. Pero el ICOMOS también tiene este pequeño concierto. Un concierto de piano, aniversario de fundación en la Casa de los Vitrales. ¡Wow! ¡Qué bien! Fantástico. En la Casa de los Vitrales, con dos excelentísimos pianistas, Manuel Matos Maluf y Oscar Pozo, agotando un repertorio fabuloso. Y además de eso, un recorrido por la casa con el arquitecto Manuel Valle Pérez, que es el arquitecto conservador de esa casa y el que la restauró. O sea, muy bien. Eso es un bocato. ¿Va a ser ese mismo día? Es el día 6, el domingo. El 5 celebramos oficialmente y el 6 todavía estamos en celebración. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Tiene un costo porque tiene un gasto. ¿Le van a ofrecer cena? Hay una, precisamente, como es tradición. Y ahorita se me olvidaba decirte, por ejemplo, hay un círculo musical de la ciudad colonial que celebra cada mes o cada mes y medio en la casa de Iván Domínguez, el profesor de piano Iván Domínguez. Allí se hacen unos conciertos fabulosos y los conciertos terminan precisamente con un ágape en el patio. Wow. Y esto es prácticamente una réplica de lo que hace Iván, que se va a hacer en esta vez en grande, en la Casa de los Vitrales, que es una casa que mucha gente mira, a ver si me lo pero no ha entrado. Enfocar, Ariel. Mucha gente mira, pero no entra. No y dice, esa casa me gustaría entrar alguna vez. Y no entran, pero ahora tienen la oportunidad de entrar. Bueno, aquí se ve una parte bellísima, se ve en la invitación. Exacto. Se ve bellísima en la invitación. Entonces, al final también hay esa misma tradición de donde Iván, de hacer un brindis excelente, delicatessens. Está en la página del ICOMOS esta invitación para que se vea. Eso es importante. Y es a las 6 de la tarde, tiene el concierto, tiene la visita guiada y tiene quesos y vinos. Es que van a quesos y vinos. Quesos y vinos. Muy bien, muy bien. Tiene un costo de 2.500 pesos, pero realmente yo creo que, como tú dices, un bocato de cardenales. Exactamente. ¿Cuánto es el cupo? El cupo son 70 personas. 70 personas. O sea que les invito a que se animen rápidamente para que después no se queden. No se va a vender en la puerta. Muy precisamente importante. Porque son 70 personas. Sí, muy importante. En TIX, una página que vende todos los espectáculos, pueden conseguir su entrada a través de ¿Cómo TIX. se llama la página? TIX. TIX. Ok, muy bien. Ahí pueden conseguirlo. Y también llamando a ICOMOS, que están, ahí está la página muy también. Muy bien, de ICOMOS. fantástico, fantástico. Y creo que es una forma de celebrar el aniversario. El aniversario de la ciudad. Muy interesante. Hay una oficial, y esta es la oficial de ICOMOS. No es oficial, pero todos debemos celebrar y es una oportunidad de reunirnos y decir, Santo Domingo, feliz cumpleaños. Sí, y estamos presentes. Estamos presentes. Fantástica en una casa fabulosa y dándole entrada a todo el mundo a ese lugar tan especial. Porque si hay una casa regia en la ciudad colonial. ¿De qué época, Kim, es la casa? Siglo XX, principios del siglo XX. Hacia republicana. Porque hay que esperar que el cemento llegue aquí en el siglo XX y esa casa es de cemento. Sí. Pero la decoración de esa casa es fabulosa. Bueno, hay una página que quizá ustedes puedan tomar por imágenes. Supuesto, la Casa de los Vitrales. Casa de los Vitrales. Y uno pasa por ahí siempre y dice, ¿y esta casa que se distingue de todas las casas de la ciudad colonial por las dimensiones y la fastuosidad? Fíjate que los españoles aprendieron de los árabes en España a que las casas por fuera fueran muy austeras.
en la ciudad colonial esas fachadas austeras no permiten ni siquiera intuir Lo que hay adentro. lo que hay adentro. Sí. Adentro tú puedes gozar la fastuosidad de tu vida. Y aquellos patios. Exacto, y todos esos patios, Sí. en fin. Pero en el caso de la familia que hizo esta casa, su ascendencia es italiana. Y en Italia, desde Roma, Sí. siempre todas las casas han tenido esa fastuosidad de mostrar. Sí. Y esta casa muestra por fuera lo que ya tú puedes pensar que hay dentro. Y entonces por eso se distingue de todo Llama el la resto de la atención ciudad colonial. entrar. Llama la atención cuando tú Sí. pasas por ahí y porque además no es nada colonial. Sí, claro, claro, rompe. Rompe, entonces hay la curiosidad de conocerla. Esta es la oportunidad de usted conocer esa casa, de vivirla, de disfrutarla con la música que se va a ofrecer y con todo lo demás que sigue, el recorrido, etcétera. Kim, ¿cómo calificarías la oferta gastronómica de la ciudad colonial y cuáles son esos lugares que tú recomendarías que tienen como ese toquecito, bueno, dominicano, pero muchos también tienen comida internacional o específicamente italiana o cualquier otro? Pero ¿cómo recomendarías? En la ciudad colonial se consigue comida de todas las nacionalidades, Sí. pero de la nuestra, la oferta es excelente. Empezamos por el tradicional, súper conocido y archiapreciado Mesón de Bari, Sí. que ahora está funcionando en Lucía. Sí, sí, sí. Donde, muy cómodo que está, ¿eh? Sí, Sí. donde, por ejemplo, hay un plato que yo le llamo la carne de Kobe dominicana. La carne de Kobe es aquel famoso filete de Kobe sí. que tienen los japoneses, Sí. que lo crían las vacas con cerveza, Sí, masaje, sí, sí, sí. etcétera, etcétera, Sí. música clásica. Pues nosotros tenemos el chivo liniero. Bueno, sí, ese chivo liniero. ese chivo es famoso, ese chivo del Mesón de Bari. Ese chivo que se cría en la línea noroeste comiendo orégano silvestre. Es decir, que ese chivo se sazona en vida. Algo muy Ese es un peculiar. plato preferido de Mesón de Bari. Así que si va para allá, le dice a Cookie, ¿verdad? Que se lo preparen muy bien. Y además están las cativías. Ay, las cativías me encantan. Preparadas por doña Marisol, Sí. que son excelentes. Que hay de cangrejo, de lambí De cangrejo, y de de carne. lambí y creo hasta que de queso. y hasta de berenjena y de De queso. pues esa yo no la he probado. Y la cativía es una de las primeras, vamos a decir, fusiones que se hacen entre lo que vino de Europa y lo que encontraron aquí. Porque los indios no hacían cativía porque no tenían grasa. Y la grasa la aporta ¿quién? El aceite, la grasa de cerdo, la manteca, todo eso llega con los europeos. ¿Sabes que la cativía es de las cosas más, de los así, bocadillitos, vamos a decir autóctonos, porque ya es autóctona la Eso, cativía? eso es nuestro. Más rica, más sabrosa. Totalmente. Son buenísimas, así, medio crunchy. Mira, ¿tú sabes dónde fui yo el otro día que me gustó mucho? Este restaurancito que queda en una esquina, que es medio nuevo. ¿Cómo se llama? Que también tiene unos cativías muy buenas. ¿Cómo se llama? El Búho. El búho. El El búho. búho, excelente. Muy bueno Búho, también. excelente lugar Yo no había también, ido. muy Sí. bueno. Pero también tenemos el tradicional, casi, vamos a hacerle casi tradicional también, pate palo. Ah, no, Empate pate palo, palo. hay que sacarle su comida aparte. Pero tú consigues en pate palo algo que una vez precisamente fuimos a una cena y en el momento que pusieron los platos dijeron, no, aquí no hay plato de nadie. Todos los platos al centro y todos son de todos. Ellos mismos lo dijeron. No. Ustedes. La persona que regía la mesa, en este caso era Freddy Ginebra. Imagínate, ese chulísimo. truco de Freddy me... Yo siempre lo hago. Lo que pasa es que hay gente que no le gusta y le digo, pero vamos a probarlo todo. Bueno, pero ahí perdí yo, porque Porque tú habías pedido algo que tú querías. yo soy vegetariano. Y entonces yo había pedido ñoquis de yuca. Y cuando alguien lo probó, dijo, ¡qué rico! Me limpiaron el plato. Ñoquis de Te yuca. hicieron Los daño. ñoquis son de papa usualmente. Sí. Pero esos ñoquis de yuca con salsa de 3 quesos. Hay es que probarlos en increíble. pate palo. Hay que probarlo en pate Tú sabes, palo. Kim, con su que- oferta internacional que ellos tienen, pero esa parte nacional, porque la yuca sí, es la nacional. encuentran los españoles aquí. Mira, Kim, vámonos a comer pate palo. Tú sabes que ellos tienen un programa para las personas que trabajamos en la zona que se come por 150 pesos. Pero nos apuntamos. Apuntados.
Luego está Buche de Perico, Sí, muy bueno. que tiene un patio espectacular y una oferta muy interesante. Y Jalao, discutiblemente. Sí, no, son Algo clásicos, son fabuloso. clásicos. En El Conde hay un sitio de empanadas, donde las empanadas son ¿En dónde riquísimas. queda este? Eso queda frente exactamente al edificio donde tiene turismo sus oficinas. Ah, sí, a Sabiñón. Al Sabiñón, exactamente. Y Antes se son llamaba buenas, La son Casita. crunchy, porque Crunchy, antes, crunchy, pero además de eso, tú las tienes de una variedad enorme. porque en Ciudad Nueva había unas empanadas muy buenas, no sé si recuerdas, pero como que ya yo no las veo. Y fue un lugar el otro día y no me gustaron, estaban como blanditas, no sé. Ya. Está Casa Virginia también, que sí, tiene excelente. sí. Y hay una experiencia culinaria muy interesante en Ciudad Colonial, que es Casa Olivier. Casa Casa Olivier. Olivier es de Marisa Olivier, Sí. y ella allí es una casa particular. Pero si tú llamas, puedes tener un brunch o puedes tener una cena o una comida. ¿Y qué tal las instalaciones? Las instalaciones es una casa tradicional de la ciudad colonial, un apartamento tradicional de ciudad colonial, donde te reciben como si fuera De la casa. de la casa. ¿Y los No- precios? Los precios son muy interesantes, pero acuérdate que todo es preparado para esa ocasión. Por eso te digo que Eh, los precios suelen ser altos No, cuando... no son altos, yo te diría que están muy acordes. Sí. Pero además tú estás viendo preparar la comida, tú estás gozando de un ambiente muy de ciudad colonial. ¿Dónde queda? Y no más de 6 personas. Eso queda en La Castilla. La Castilla es un complejo de casas coloniales y apartamentos nuevos que se hicieron en los patios. Eso queda en la José Reyes, exactamente frente al Museo de la Porcelana. Ah, perfecto, muy bien. Casa Olivier tiene su página. Casa Y, Olivier. por ejemplo, de Casa Olivier hay algo que voy a decir especial. Entre todas las cosas, todo es especial allí. Pero ellos tienen un bizcocho de Navidad. Wow, El qué bizcocho de ricura. Navidad que Pero lo podemos pedir ahora. lo podemos, bueno, yo no sé si se podrá pedir ahora. Bueno, pero quizás uno pueda hacer la reserva. Pero para Navidad aquello es excelente. Eso rico. es delicioso en grado sumo. Aquí están saliendo muchos lugares que no conocíamos, así que vamos a visitarlo. Vámonos a la pausa, Kim. Vale. Volvemos dando esos tips, que yo creo que usted va a salir en tenis a caminar la ciudad colonial después de ver este programa. Volvemos. Amigos, estamos dándole los tips de dónde ir a la ciudad colonial, oferta cultural principalmente, pero dentro de nuestra cultura, por supuesto, está la gastronomía, esa oferta gastronómica que tenemos, y Kim Sánchez nos está dando unos consejos, unos avisos para mí, porque no conocía algunos de los lugares que nos está diciendo, y voy a ir para conocer estas ofertas. E incluso, qué interesante debe ser, Kim, por ejemplo, en esta Casa Olivier, que no conozco, que tú nos los estás recomendando, para un extranjero. Precisamente, yo me encontré con un periodista de Inglaterra, de uno de los grandes diarios, The Guardian, y me preguntó por algunas cosas de la ciudad colonial, fue al clúster, yo le indiqué aquí, allí, allá, o sea, le di toda la información posible, y me dice, pero yo quisiera comer algo. Ah, pero claro que sí, mire, efectivamente, el reportaje que él hizo sobre Casa Olivier fue fabuloso, porque él fue con su esposa, y aquella experiencia es la comida de la casa grande. Es decir, nosotros tenemos dos cocinas que tenemos, y yo he hablado siempre, cada vez que vengo aquí toco el tema, la casa grande y el bohío. Sí, Entonces la gente usualmente ofrece lo del bohío, pero lo de la casa grande casi nadie lo oferta. Hay un postre casi olvidado. Debo recordar aquí a doña Irma Carías, esa gran dama, tanto del piano, de la canción, como de la gastronomía, sí. que me lo recordó perfectamente
con esa reminiscencia que tiene uno de abuelas y bisabuelas que preparaban y de madres, en el caso de mi mamá. El pudín de monja lo preparaba mi abuela. Muy Ese rico. pudín de monja. Me encanta, pero yo no encuentro a nadie que lo prepare como ella. ¿Tú sabes dónde se puede conseguir? Posiblemente Marisa Olivier te lo prepara. Sí. Sí. Uf, Porque ella también prepara el amor con celos. ¿cómo es este? Ese es uno de los dulces más tremendamente olvidados. El amor con celos es un postre de piña. Eso se hace con piña. Lo voy a anotar. Y se mezcla, mira, se hace un almíbar de piña. Ese almíbar de piña se mezcla con huevos, claras batidas a punto de nieve y las yemas batidas aparte. Después se mezclan las yemas con la clara, con el suspiro, como le decimos nosotros. Sí, sí. Y se está hirviendo el almíbar de piña y se va agregando una cosa tan etérea, Wow, igual que el pudín aérea. de monja, entonces. Exacto. Se Sí. va mezclando con el Sí. almíbar de piña y es un trabajo, pero le dicen amor con celos, de que las mujeres solamente lo preparaban cuando estaban celosas y querían atraer al marido de nuevo. Entonces, eso toma mucho tiempo y se va reduciendo y reduciendo y al final queda como una especie de mermelada. El sabor es quizá más intenso y lo más parecido al quesillo de piña, Sí. que también es dificilísimo de hacer Sí. y muy escaso de ver, dicho sea de paso. Pues eso, con un helado de coco o con un bizcocho, eso no tiene nombre. Wow, qué rico. Eso es, Aquí nos eso está es dando cocina, hambre eso muy, es muy cocina, temprano. cocina de abuelas. O sea, tú no lo encuentras un piñonate de que te lo están Y lo vendiendo que por la calle. perdura Ah, para ok. hacer la cocina de las abuelas es porque es muy rico. Exactamente. Bill, Kim, antes de que acabemos este programa, hablemos de la oferta hotelera también. Incluso tengo entendido que hay casas también, estilo coloniales, que también puede un turista, un nacional, uno del interior, quedarse. ¿Cuál es el famoso hostal Nicolás de Obando, que a mí me encanta? El Billini El Villini, que está muy bueno, que también tiene un roof tiene arriba. un roof arriba y Sí. que los viernes tiene música Ah, arriba. sí, el roof. Sí, el roof tiene música allá arriba. Música Usualmente se presenta en vivo. esta chica Santiago, que es una cantante excelente. Ahora se me fue el nombre de Sí. su papá, Jorge Santiago, pero bueno, Sí. el papá es actor, ella es cantante. Tiene una versión de Lágrimas Negras, Wow, yaceada, que eso no tiene nombre. fantástico. Pero aparte del Billini, tenemos casas del siglo XVI, Por eso. que eso es exquisito, casas del siglo XVI exquisito, pero también está el Paseo Colonial. Hay 2 o 3, en las Sánchez hay varios hostales en casas coloniales que uno se sorprende. Como Bueno, digo, cuando uno va caminando a pie, yo veo muchos hostales así pequeños que me parecen fabulosos, muy limpios, muy lindos, que me dan deseo como de entrar nada más para conocer un poco. algunos de ellos te sorprenden porque son realmente mansiones dominicanas de nuestro siglo XIX al XX. Acuérdense que nuestra dominicanidad, aunque nace muchísimo más atrás, pero como república empezamos en el 1844. Ese toque nuestro criollo de altura lo encuentras en alguna de esas casas. Hay en la Sánchez, prácticamente casi llegando a la Padre Villini, ahí hay un hostal cuyo nombre no recuerdo ahora, que es una casa de ciudad colonial, pero una casa republicana, con aquellos pisos tipo alfombra, Sí. y el patio, jardín maravilloso, en fin. La verdad es que tenemos muchas cosas que ver en Ciudad Colonial. Por eso es que hay que uno ir. Yo creo que a estos lugares dejan entrar para que uno Claro, los sí, conozca, dejan porque entrar para conocer. hay que conocerlos para poder recomendarlos, que es muy importante. Y para uno de esos turistas que son enfermos con las ofertas culturales y conocer la idiosincrasia de los pueblos por adentro, a mí eso me encanta. Yo creo que sería fantástico quedarse en uno de estas casas o de estos hoteles. Claro, y mucha gente viene de Santiago, La Vega, San Pedro de Macorís y La Romana, sobre todo, Sí. y Puerto Plata. Vienen aquí Y se quedan para aprovechar esa oferta cultural, porque tienen en casa de teatro el jazz los jueves, tienen teatro, tienen presentaciones de
qué sé yo, Papel Núñez. Y ahí sí que ya no hay problema de uno estarse moviendo. Bueno, tengo muchos amigos y conocidos que hasta han comprado lugares en casa, en Ciudad Colonial, y se van los fines de semana para pasar el fin de semana caminando. Exacto. Está el Beaterio. ¿Cuál es? El Beaterio queda en la calle Duarte, casi esquina Padre Villini. Las beatas. Las beatas eran mujeres que no podían pagar la dote para ser monjas, porque para ser monja había que pagar una dote. Wow. Entonces, esto era un poquito más económico. Wow. Y el Beaterio, de las beatas del convento de los dominicos, quedaba exactamente ahí en la esquinita. ¿Y se puede visitar? Sí, se puede visitar. El Beaterio, tú entras ahí y automáticamente la bulla o el ruido de la calle desaparece. Un sitio ¿Y qué se hace actualmente ahí? Que ya se acabó el tiempo, pero dime. Es un hotel. Es un hotel. Y entonces las celdas, vamos a decir, son las habitaciones. Una maravilla. Uf. Y el mobiliario es el mobiliario típico de nuestra época, de los 20 a los 50. ¿Tú no tienes un mapa, Kim, en el que podamos ver todo esto que tú nos has contado? Sí, tenemos mapa, pero actualmente no lo traje. No, pero me lo vas a dar para ponérselo a este programa, para que ahí lo podamos ver. Vaya y disfrute Ciudad Colonial. Bueno, vaya sí. y disfrútela. Y si tiene que preguntar, pregunte y busque en internet, porque para eso se hizo el internet, para encontrar esa oferta. Más fácil. Kim, muchísimas gracias. Tenemos que conocer nuestra ciudad colonial para poder venderla, para poder disfrutarla principalmente y meternos en todos esos sitiecitos, irnos. Bueno, hay que esperar que baje un poquito el calor, pero irse con sus jeans, total, hay mucha sombra en Ciudad Colonial y también hay calles que les dan la sombra de los edificios. Y si no, váyase a las 5 de la tarde, que ya ahí el calorcito ha disminuido. Gracias aquí y gracias a ustedes por sintonizarnos, amigos, y será hasta la próxima.